Hola, hola. Estoy haciendo el estudio número 2 sobre metamorfosis. Es el estudio de la iglesia. Y este estudio consta de lo que es Pentecostés, la primera parte, no el discurso de Pedro. El discurso de Pedro lo veremos en la próxima. Pero el proceso de metamorfosis ya lo hemos venido viendo. El clásico es el en el que el huevito se transforma en larva o el gusanito en la pupa, que es el bicho canasto, y de ahí aparece lo que es la mariposa, y ahí se termina un poco el proceso de metamorfosis. En este día vamos a ver lo que es la mariposa, la iglesia de Jesucristo, el comienzo de la iglesia. Hemos venido viendo desde que el Señor Jesús está con sus discípulos, Él forma a 12, se dedica a ellos, 3 años y medio intensivamente con ellos, y forma un grupo básico de personas para una función específica que Él iba a designar más adelante. Cuando Él muere, resucita, hay unas apariciones que Él hace. Él aparece a mujeres, aparece a discípulos, aparece a más de 500, dice el apóstol Pablo, pero lo importante es que él tuvo muchas apariciones en los momentos antes de ascender a los cielos. Cuando ascendió, él dejó bien claro que permanecieran en Jerusalén. El relato del libro de el Evangelio de Lucas específicamente dice que él los llevó a Betania. Betania está a 5 kilómetros de Jerusalén, y ahí él es alzado y él es tapado por una nube, o escondido detrás de una nube cuando él asciende a los cielos. Y les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder. El libro de los Hechos nos habla de cosas muy fuertes en cuanto a lo que es la iglesia. El principio fundamental del libro de los Hechos, desde el punto de vista formativo, y no solamente formativo sino misionológico, está en Hechos 1:8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, en ese mismo pasaje, él también es el momento en el que él asciende a los cielos y deja este encargo. En el Evangelio de Lucas también dice que el Evangelio tenía que partir desde Jerusalén a todo el mundo. Y estos son datos importantísimos para lo que es la vida de la iglesia. Entre el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos suceden cosas. Por ejemplo, desde el momento en el que el Señor ascendió, después de los 40 días de las apariciones, hasta Pentecostés, que quedaban 10 días, la gente, los discípulos, los apóstoles estaban en el aposento alto. ¿Qué era el aposento alto? El aposento alto era una habitación grande, un lugar grande que tenían muchas casas de Jerusalén donde albergaban a visitas. Y era muy común en este momento que muchos judíos venían de muchos lugares y quedaban para lo que era la Pascua, y se estiraban hasta Pentecostés, que era una de las 3 grandes fiestas. Recordemos que las 3 grandes fiestas del pueblo de Israel eran la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas dos fiestas estaban bastante cercanas, a 50 días una de la otra, y aprovechaban para poder estar en estas dos fiestas dentro de lo que era Jerusalén. Dentro de este capítulo 1 es cuando el grupo que quedó de apóstoles reemplaza a Judas, que Judas se había ahorcado, y lo reemplazan por Matías. En el final, verso 26 del capítulo 1 nos habla de que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. En el capítulo 2 es donde explota un poco lo que es la realidad de lo que es la iglesia. Ahora, dice el capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y esta palabra unánimes tiene connotaciones muy particulares. No es que estaban juntos solamente, sino que estaban en una unidad de espíritu, una armonía de ánimo, en la cual se combinaban varias cosas que hacían de que ellos pudieran estar unánimes juntos. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, sorprendidos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, de Elamita, los de Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, los del Ponto, los de Asia, los de Frigia, los de Panfilia, los de Egipto, los de las regiones de África, más allá de Cirene, los romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Estaban atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Acá ocurría algo muy particular. Ellos estaban a la expectativa. Pasaron 10 días en los cuales el reloj siguió caminando y los hechos iban ocurriendo. Cuando nosotros vemos que la quietud se posa sobre algo, Dios sigue trabajando en el silencio. Y Dios siguió trabajando en el silencio y algo ocurrió. El día de Pentecostés las cosas sucedieron. La mariposa empieza a volar. La mariposa se desarrolló. La mariposa hizo todo el proceso que tenía que hacer para poder realizar el trabajo que Dios le había encomendado a la iglesia. De repente vemos que hay hechos muy particulares donde dice que hubo un estruendo, un viento que soplaba, lenguas que se repartían sobre ellos y hablaban en otras lenguas. Era todo anormal. Quiero decirte algo. Si tú te metes en el Espíritu de Dios, cosas muy particulares vas a vivir. Muchas de ellas no las vas a entender. Otras quizás las entiendas, pero lo importante es que Dios te va a dar paz para que puedas comprender con el tiempo lo que Dios quiere hacer contigo. Hay cosas que nosotros no las entendemos en el momento, pero Dios nos ayuda y las revela con el tiempo para que las podamos comprender. Y otras quizás quedarán allí sin poderlas entender completamente. Pero lo importante es que Dios te va a dar paz. Allí sucedían cosas tremendas. Había gente de todas las partes y ahí se hacía real el versículo 8 del capítulo 1, donde dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo importante es que ellos, los 120, estaban en el lugar correcto, estaban en el aposento alto, estaban a la expectativa. Cada uno de ellos estaba sabiendo de que Dios estaba haciendo algo en forma particular. Es importante que estés en el lugar donde tienes que estar, donde Dios te ha puesto, y allí esperar, porque Dios quiere hacer algo con la iglesia hoy. La iglesia está sufriendo dolores de partos. La iglesia está esperando el mundo está esperando que la manifestación de los hijos de Dios, porque la iglesia ha llegado a un punto en el cual necesita la intervención urgente de Dios. Y recuerdo el caso de Tomás. Cuando el Señor se le apareció a los discípulos, Tomás no estaba. Dice el versículo 24 del capítulo 20 de Juan: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, se la perdió. Yo no quiero que tú te pierdas nada. Yo quiero que tú estés en el lugar correcto, que yo esté en el lugar correcto cuando el Señor quiera hacer algo con su iglesia. Estar a la expectativa, porque estar a la expectativa es lo más importante que podemos hacer. Saber de que Dios va a hacer algo y que tú eres parte de esto y yo soy parte del movimiento que Dios quiere hacer con la iglesia en los días en los cuales nos toca vivir. Dios te bendiga mucho.